Bueno, lo que pasa es que la ansiedad es algo que puede estar dentro de la subjetividad de diferentes personas, ¿no? Esto que vos me decís le pasa a aquellas personas que tienen a ver, lo que nosotros llamaríamos una neurosis obsesiva, digamos, que tienen una manera, que sufren de pensamientos, ¿sí? Y que todo el tiempo viven anticipando en una necesidad de tener todo bajo control, ¿sí? Entonces vos decís, sí, voy a llegar a la Hay esquina voluntarios y acá. seguro que me va a pasar algo. ¿Por qué? Porque tenés como una compulsión a anticiparte en la necesidad de control, ¿sí? Entonces la ansiedad se te juega por esos Claro, síntomas. siento que un 99% se está sintiendo identificado con eso del... Porque es imposible no tener los malos pensamientos. Ahora, ¿cuándo es algo normal que te puede pasar porque se te va a cruzar algo malo, porque puedes tener miedos? ¿Y cuándo es una neurosis como la que decís? Bueno, a ver, por eso digo, ya lo dije con cuidado porque el término neurosis ya asusta y no nos Sí. tenemos que asustar. Digamos, la mayoría de nosotros somos neuróticos, Por suerte. por suerte, como dice mi colega. ¿Por ¿no? qué? Porque si no serías perverso, serías psicótico. Son esas Que tres es Ah, me quedo con opciones. neurosis. No hay otra. Eso es dentro del marco del psicoanálisis. dentro del marco del psicoanálisis. Ok, a me la encanta, hora, me encanta. El Me psicoanálisis te encanta. reparte tres cartas. Te Listo. puede tocar una de esas tres. Claro. La mejor que te puede tocar es la neurosis. Sí, es el 8 de espadas. Claro, depende del grado, ¿no? Ok. Depende del grado. Si es una neurosis muy grave, puede sufrir muchísimo. Digo, de hecho, mucha gente que sufre, y mucho, la mayoría, tienen una estructura así, pero no me quiero meter tan Ok. técnico, pero sí, Sí, sí Rolón, aclaremos eso porque cuando uno habla de términos psicoanalíticos, Claro. por ejemplo, Eve está pensando que a la noche sale bastante perversona vestida en su obra Sí. y que con más de un Exacto. psycho salió. No nos Sí. referimos a Con el eso, otro ¿no? psiquiatra- no. No, claro, es otra Claro. cosa, no es una perversa, claramente. Por eso No, te digo, sí, cuando sí. vos dividís las posibilidades que tiene una persona dentro de la psiquis, viste, así como la medicina toma sus valores para hacer sus diagnósticos, también lo hacemos los psicoanalistas. Y decimos, bueno, esta persona tiene estas características, que quiere decir, a ver, te lo voy a poner con un ejemplo, ojalá salga, es difícil el tema, Andy, pero existen cosas que no entenderemos nunca, ¿sí? Cosas que no entenderemos jamás. La muerte, por ejemplo, la sexualidad. Digo, cuando en el año 1900 Freud dijo, no es tan fácil saber qué es un hombre y qué es una mujer. Con qué goza un hombre, con qué goza una mujer. Lo miraban con una cara y lo querían meter preso. ¿Cómo va a decir esa bestialidad? Digamos, hoy nos estamos con todos estos movimientos La que verdad. alguien dice que yo no sé si me percibo soy? hombre, me percibo mujer. Recontra. Hoy vemos cómo esto que anticipó hace 200 años casi, o 150, hoy la cultura todavía se lo está preguntando y se lo va a preguntar siempre, porque son los dos grandes enigmas de la humanidad. Generan un vacío donde uno no sabe qué hay ahí. Podemos poner algunas cosas. ¿Qué hay en la muerte? ¿Qué hay en la sexualidad que no entiendo? Puedes completar con creencias, con mitos, Por con ejemplo, narraciones. bueno, y ahí es donde, para hacértelo simple, Andy, donde vamos a encontrar estas distintas estructuras. Digamos, por lo general, vos decís, ¿qué hace una neurosis histérica? Pone un síntoma en ese vacío. Cuando llega el momento del vacío, pone un síntoma. No, yo pues sabés que ante ciertas situaciones me empiezo a sentir mal, me duele la cabeza, me desmayé, me pasó tal cosa. Pone un síntoma, ¿para qué? Para poder enfrentar ese vacío. El obsesivo, ¿qué hace? Hablábamos recién. Piensa. El obsesivo piensa, ¿por qué? Porque pensar y postergar es una manera de no llegar al vacío. Lo retarda, lo esquiva. Entonces, quiero hacer tal cosa, pero vas a venir y déjame, no sé, estoy dudoso, porque sabes que me puse a pensar y no sé si me conviene, y entonces sufre de pensamientos, ¿ok? Digo, Pará, porque ahí viene algo tremendo, Gaby, que es que lo vimos con los neurocientíficos. Una de las primeras columnas, si no fue la primera, de Stani Bajras, que es cuando vos te das cuenta estás pensando de más y querés dejar de pensar, no hay nada peor que eso porque vuelve el más. pensamiento. sí, claro, porque Pensás más, porque no podés resolver con más pensamiento. es muy difícil dejar de pensar, ¿no? Y además es lo primero que de una manera interesante nos baja del pony, ¿no? Digo, para aquellos que se creen dueños de su vida,
que creen en el usufructo de la voluntad. Yo lo voy a hacer porque yo... Bueno, sí, deja de pensar. Yo le hago simplemente esa pregunta. Deja de pensar 1 minuto y medio. Y si lo lográs, seguimos hablando. Y si no lo lográs, no me hables más de la voluntad con la que vas a hacer esto. Porque esas cosas, a veces, no es que no sea importante tener voluntad o esfuerzo, pero digo, creer que uno se va a controlar así, ¿no? Pero lo que, digamos, es, para definir un poco, a ver, la ansiedad. Yo te hago una pregunta, Andy. Si vos fueras mozo en un bar, ¿sí? Y yo te pido una taza, un pocillo de café. Sí. ¿Vos me dirías que es muy difícil un pocillo de café de llevar? ¿Un pocillo de café difícil de trasladar? No. Bien. Si yo no te cambio el elemento, sigue siendo un pocillo de café, pero en vez de uno somos 45 en la mesa y los tenés que traer todos juntos. ¿El pocillo de café se vuelve difícil de trasladar? Sí. Bien. Algo así pasa con la ansiedad. Es cuestión de grados. Vos decís, bueno, la ansiedad de, ay, quiero abrir el regalo, no veo la hora de llegar a mi casa. Es un pocillo de café. No es a veces que es una ansiedad que tenga una raíz tan distinta, sino que es limitada. Manejable. Es manejable, eso es lo que se llama manejable. Cuando vos le empezás a poner a la bandeja pocillos de café, entonces estoy nervioso, estoy ansioso, pero ya no solo por el regalo, sino porque mi mamá está enferma y estoy esperando un llamado del hospital. Y cuando llegue, hoy me fui más o menos de casa con mi mujer, entonces no sé cómo van a estar las cosas. Y encima mi hijo lo amonestaron y que mañana tengo una reunión y mi jefe. Y vos le empezás a sumar pocillos de café. Esa ansiedad crece, aumenta. Claro. Y la psiquis solo tolera una determinada cantidad de ansiedad. Porque pasado ese nivel, lo va a intentar va a descargar la ansiedad como pueda. Estas cosas que vemos, un estallido de pánico, por ejemplo, es una manera de descargar ansiedad. ¿Sí? ¿Un ataque de ira? Un ataque de ira. Pregunta. Es una manera de descargar ansiedad. Un llanto sin que motivo parece sin alguno. sentido. ¿Un atracón de comida? Por ejemplo. ¿Hago una pregunta? Sí. Perdón. Para ir ordenando, porque es un tema que es muy importante y yo quiero dar herramientas. El pocillo de café fue Entonces muy lo que te digo es, clave, sí. tengo muchos pocillos de café, Sí. ¿sí? Sí. ¿Cómo hago para, en mi cabeza, llevar de a poco? O sea, llevo 5, los dejé, voy a buscar 5 más. ¿Cómo hago para hacer ese ejercicio y no tener todo en la cabeza? Y después, quería recordarte algo, vuelvo de vuelta a esta pregunta después para que me contestes, pero te quería decir esto. El ataque de pánico, Sí. lo estudié un montón, porque una vez me pasó y lo estudié. Y es impresionante, lo hemos hablado acá, pero nunca con vos, me parece. ¿Y sabés lo que dice un especialista, un libro yankee de un ataque de pánico? ¿Qué, Andy? Dice, le cuenta a la gente, no a vos, que a vos no te voy a enseñar nada, pero dice, mira, el ataque de pánico funciona como poner tu cuerpo en alarma al máximo. Es decir, suponete vos estás cruzando la vía del tren Sí. y está por venir el tren. Entonces se te achican las pupilas, vos estás muy atento, escuchás todo, tu corazón te empieza a palpitar, empezás a transpirar, porque estás como en una situación de emergencia, tengo que hacer algo, hay algo ahí que, un estrés al mango, porque vos decís, tengo que salir corriendo de acá. El ataque de pánico es como una falsa alarma de eso. Vos sentís que está pasando eso, por eso sentís que te vas a morir, Estás por morir, y no está pasando nada, pero hay no te estás dando cuenta que es una falsa alarma. Eso es la explicación. Eso me gustaría que lo relaciones a lo que estamos hablando, ¿no? De cómo hacer para, tengo que ir guardar los pocillos de a poco porque cuando se me juntan todos juntos, termina pasando eso, ¿no? A ver, contámelo vos, ¿eh? Es más pregunta que otra cosa. Bueno, a mí me parece excelente el ejemplo que das de ese libro, Andy. ¿Por qué? Porque lo que describe es cómo funciona el estrés, ¿sí? Es decir, vos tenés que cruzar una vía, ves el tren viene, tengo que pocos segundos, porque si no corro y ya empecé, ya me tiré, o sea, no tengo tiempo de volver hacia atrás, pero entonces me tengo que apurar, y entonces el cuerpo se pone en tensión, la mente se pone en tensión. ¿Por qué? Porque tiene que resolver un desafío inminente. La adrenalina. ¿Sí? La adrenalina se pone en movimiento, tenés taquicardia, sudoración en las manos, es decir, el cuerpo y la mente se ponen en tensión extrema para resolver un problema.
¿sí? Una dificultad. A eso se le llama estrés. El problema es decir que el estrés en algún punto a veces es muy necesario. Por ejemplo, Mecanismo de supervivencia. ante el ejemplo que vos das, si vos y yo vamos a cruzar la vía y vos lo ves y te estresás rápido y yo no, lo más probable es que vos zafes del tren y yo no. Es decir, que hay un momento donde el estrés está allí para ayudarnos a algo. Para algo. Claro. Viene de los animales, ¿verdad? Todo esto, el instinto que te están por comer y todo eso es lo que tiene un animal a punto de ser atacado o atacar. Sí, claro, también entran en esos estados, por supuesto, pero ellos lo hacen de un modo instintivo. No, lo que sí es como- Nosotros se maneja distinto. Lo que pero- se siempre es como una especie de herencia ancestral de nuestro cerebro primitivo, digo que esas respuestas están manejadas por una parte del cerebro menos Claro, compleja, que- si querés, que es como la alarma, supervivencia, vamos Sí, arriba. sí, que salí. busca eso, ¿no? Claro. Que busca cuidarte, sostenerte con vida. Ahora, vos imaginate que ese nivel de tensión psíquica y física que está allí para ayudarte en situaciones muy extremas, como empezamos a cruzar y no vimos que venía un tren y acá lo vemos, si vos ese nivel de tensión y estrés lo sostenés 14 horas por día, te destroza. Y por causas menos, Te menos destroza. peligrosas que el tren. Claro, porque vos podés hacer fuerza para levantar 4 bolsas del supermercado mientras va del supermercado al baúl del coche, ponele, o del baúl del coche a tu casa. Ahora, si yo te hago ir caminando a Luján con eso, en algún momento los brazos te van a estallar. Claro. Sí. ¿Ok? Bueno, eso Sí. pasa con la psiquis cuando vos le haces llevar el peso del estrés durante demasiado tiempo. Que es, pará, yo estoy acá para ayudarte en situaciones muy puntuales y vos me estás usando para desayunar, para hablar con tu hijo, para pelear con tu mujer, para ir a tu trabajo, para discutir con tu jefe, para mirar un partido de fútbol. Entonces, ¿sabes qué? No puedo, porque la psiquis te va a decir, no aguanto este nivel de presión y de ansiedad que se genera. Y entonces, como decíamos, ahí lo tiene que descargar. Y a veces una de las maneras es esto que vos decís, el ataque de pánico, que es que es ese cúmulo de ansiedad que te desborda y te genera 2 pensamientos, básicamente. Porque el ataque de pánico tiene algunas características, ¿sí? Porque no siempre cuando dice, uy, tuve un ataque de pánico, lo tuvo. Pasa mucho con los pacientes. Yo le digo, bueno, a ver, contame qué te pasó, y después te das cuenta de que no, que tuvieron miedo, tuvieron un aumento de ansiedad, pero no llegó a hacerlo. Porque en el ataque de pánico hay 2 ideas posibles, recurrentes. Una es la idea de muerte, me voy a morir. Sí. La otra es la idea de locura, me voy a volver loco. ¿Sí? Son las 2 ideas posibles que acompañan a esto que llamamos un ataque de pánico, que es un trastorno, una de las maneras del trastorno de la ansiedad. La ansiedad se desborda, la ansiedad nos pasa por encima, por algún lugar se tiene que descargar, bueno, y uno en vez de empezar a romper platos por su casa, otro sanamente dirá, che, estoy muy ansioso, voy a correr, ¿sí? O voy al gimnasio, o voy a nadar, o voy a escuchar música, voy a tocar la guitarra, voy a hablar con alguien, voy a tomar un café con mis amigos. ¿Sabe qué? La voy a pasar un rato bien, me voy a la cancha el domingo a ver un partido. No sé, hay como maneras saludables de... ¿Cómo se sale, Rolón, de la ansiedad más aguda? Mirá, a ver, cuando el nivel de ansiedad es muy extremo, yo profesionalmente siempre hago una derivación psiquiátrica. Es decir, yo me apoyo en los médicos, en la medicina y en la psicofarmacología cada vez que lo necesito. Yo no soy un enemigo. Explícalo porque también si no parece que uno está loco, ¿viste? Que a No, veces el que no sabe dice, vas a un psiquiatra, está loco, No, y el no. psiquiatra es el mismo que te tiene que dar un ribotril, cosas que te calmen, cosas chiquitas, cosas más fuertes. Según- Simplemente te da un componente químico para alivianar eso, para que puedas trabajarlo, ¿verdad? Exacto, según el cuadro. Por eso te digo, a veces, entonces para algo hay medicamentos que se llaman ansiolíticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajan disminuyendo el nivel de ansiedad para que vos no sufras tanto. Porque, a ver, mientras yo, como analista, te pregunto, Andy, si vos sabés que después de el 10º café en la bandeja empezás a tener problemas, después del 20 algunos se te cae y después del 30 se te caen todos, ¿por qué no parás en el 9? Y vos me decís, porque no puedo, porque me miran, porque mi jefe, porque me piden. Hasta que yo trabaje con vos, como para que vos puedas decir, mira,
¿sabes qué? Voy a ir llevando en 3 viajes en vez de en uno solo, como para no tener este desborde. Todo eso es un trabajo que lleva tiempo en análisis. Y muchas veces vos estás sufriendo demasiado como para esperar tanto tiempo. Cuando eso ocurre, es preferible, es aconsejable, digamos, consultar con un psiquiatra, por ejemplo, según sea el caso, con un neurólogo, con alguien que diga, mira, a este paciente lo podemos ayudar con esta medicación. Yo siempre que hablo pido tener contacto con los médicos con los que trabajan mis pacientes, porque quiero decir, bueno, ¿cuánto le vas a dar y qué podemos esperar de esto? O sea, vos que sabés de la farmacología, explícamelo a mí primero, porque no lo quiero. No quiero que un paciente que estaba muy mal, angustiado, no lo quiero feliz mañana, no lo quiero feliz mañana. Porque si vos me haces eso, me tapás el síntoma y yo no puedo resolver lo que le pasa. Claro, pero quiero que no sufra. Que no sufra para que pueda trabajar sin sufrir, pero no que lo tape. Exactamente, no quiero que tapes el síntoma totalmente. Sí quiero que lo alivies como para que yo pueda trabajar con él también. Como para que él pueda ir a trabajar, resolver y hablar con su familia lo que tenga que resolver. Es decir, bueno, un montón de cosas que hay que evaluar llegado el momento. Entonces, me parece que el punto en el que se trata es eso, hay que tener en cuenta distintos niveles de ansiedad. Hay niveles de ansiedad con los que trabajamos todo el tiempo los psicoanalistas. Hay niveles que ya superan y necesitamos una ayuda farmacológica. Y a veces viene al revés la derivación. Por ahí alguien que fue un psiquiatra y el psiquiatra lo sacó de una situación tan extrema, es el psiquiatra mismo el que dice, bueno, ahora deberías ver un psicólogo. Porque este medicamento en algún momento vamos a tener que sacarlo. Claro, y el problema sigue ahí. Y el problema, si vos no lo encarás, dentro de 6 meses volvés acá con otro ataque de ansiedad. El dragón está dormido, pero se despierta de vuelta. Exactamente. Entonces, bueno, como hay que resolver, hay que hacer con los temas de ansiedad siempre lo que se llama un diagnóstico multidisciplinario.